Saludos y bienvenidos de nuevo a la clase de la historia de la iglesia. Estamos en la lección 3. En este día vamos a tocar la época de más o menos el año 53 en adelante hasta el año 340, más o menos, aproximadamente esta temporada. Y ahorita va a ver por qué decidí en tomar esas fechas. Marca el inicio del reino de un emperador de Roma y termina básicamente más o menos en el medio de un siglo, del siglo de los 300. En la lección 4 vamos a volver a estas mismas fechas, pero vamos a seguir un tema un poco diferente. En este tema vamos a ver la secuencia de los concilios de la iglesia y el desarrollo de doctrina cristiana. En esta lección número 3, vamos a ver y examinar un poco de la persecución de los cristianos en los primeros siglos. Una historia un poco más pesado, difícil, pero también es necesario para nosotros y nuestro entendimiento en este tiempo. Okay. Dentro de los primeros años después de la Biblia, aún durante el tiempo de la Biblia, se levanta un emperador de Roma que estaba persiguiendo a los cristianos. Se llamaba Nero. Se llama Nero. Fue el emperador de Roma entre los años 53 hasta 61. Le puse ahí este R para marcar que estos son los años de su reino. Obviamente no es su edad, sería un hombre bien joven, ¿verdad? Pero los años de su reino sobre el imperio de Roma en este tiempo. Su historia de este hombre es difícil y feo de la manera en que él se trató a los cristianos. Lo que pasó es que en el año 64 hubo un gran fuego, gran incendio en la ciudad de Roma y él fue acusado de iniciarlo por alguna manera de gusto o quién sabe exactamente, pero él fue acusado de haber causado el gran incendio que arruinó, que tomó casi mitad, tercer cuartos de la ciudad de Roma. Entonces, él tomó la idea de acusar de nuevo a los cristianos, un grupo nuevo, diferente, distinto de los demás. O sea, recuerdan que en este tiempo todavía los romanos y los judíos tenían un paz, un pacto, una manera de sobrevivir. Y aquí al lado hay un grupo de cristianos nuevos que están causando problemas en pueblos y en varios lugares. Y el mensaje, la idea de ellos está avanzando y moviendo. Y tenemos el movimiento misionero de Pablo, muchas cosas. Entonces, Nero decidió poner la culpabilidad por este gran incendio en los cristianos. Este grupo de gente que mucha gente no entiende quiénes son. Y entonces, él acusó a ellos. ¿Qué hizo él? Entonces, para preservar su nombre en frente de todos, los castigó públicamente. De uno de los romanos viendo esto, le tocó diciendo, ay, pobres cristianos. A otros lo miraron como un gran acto de justicia. Por fin, lo están castigados por el fuego, por ser extraños, por cualquier razón. Muchos de los romanos estaban bien con lo que estaba pasando. ¿Cómo castigó a estos cristianos? En unos lo puso en piel de un animal.
todavía con su sangre y todo, y los dejó en lugar con unos perros que tenían hambre. Entonces los perros atacaron a los cristianos para matarlos. A otros los golpeó, a otros los puso al lado de la ciudad, en medio de la ciudad. Unos dicen que aún en un banquete que él estaba hospedando y lo puso allí los cristianos al lado, cubierto con un aceite, con leña de fogata, encendidos en su cuerpo, quemados enfrente de todos. Este hombre negro estaba loco en lo que quería hacer, pero claro en su demostración de cómo se sintió contra los cristianos. Entonces, estos cristianos estaban quemados, matados, tratados feos enfrente de todos por el primer emperador de Roma, quien perseguía a los cristianos. Esto fue fuerte para la iglesia cristiana, pero seguían predicando y evangelizando, testificando, alabando a Dios. En el año 68, como se ve aquí, este Nero se suicidó, tomó su vida de alguna forma. Y eso causó un problema grande en el imperio de Roma. Causó gran confusión. ¿Quién es el líder? ¿Qué está pasando? Y en este tiempo también resultó una rebelión de los judíos contra el gobierno. Ya no estaban a gusto, ya no estaban contentos con su posición en esta situación. Entonces se levantaron esta rebelión. Bueno, uno que se llama Vespucio fue tratando de tomar control de todo y tranquilizar a la situación. Este Vespucio mandó su hijo Tito a la ciudad de Jerusalén para calmar a los judíos. Mira, mi hijo, vaya allá para tranquilizar a todo. Haga lo que es necesario a tranquilizar la situación. Se fue Tito a Jerusalén. No solamente llegó allí, sino sitió a Jerusalén y destruyó el templo judío. Y wow, esto causó muchos problemas, porque como ya hubo fricción, tensión entre los dos, los judíos y los romanos, ya había más tensión y fricción entre los judíos y los romanos. Su templo en Jerusalén fue destruido. Esto es importante. Este evento está marcado en libros históricos de esta época y nos ayuda a entender los eventos y mucho de lo que vemos en unos de los libros del Nuevo Testamento. Esto ocurrió en el año 70. Año Domini, todo año después de Cristo. AD significa año Domini, el año de nuestro Señor, de año Domini. En el año 70 fue cuando él sitió a Jerusalén, una fecha clave en la historia de la iglesia cristiana. También fue gran evento porque se enojaron a los judíos en este tiempo y ellos llegaron a ser bien enojados con los cristianos. ¿Por qué? Porque se asociaron los problemas con los cristianos. Entonces, tiene división de los judíos y los romanos, y ya entre los que creen en Dios hay división entre los judíos y los cristianos. Sabemos del Nuevo Testamento que en esta temporada los cristianos se fueron al sinagogo para estar allá entre los judíos de vez en cuando. Después de este evento, la separación fue fuerte entre los judíos y los cristianos. Marcó una división entre ellos firme y fuerte
que seguía de allí en adelante por la historia. Este evento fue grande en la historia. Entonces, ya los romanos tienen un control, los judíos un poco más tranquilo, pero los problemas para los cristianos siguen. No siguen tan fuerte como lo que describimos antes, pero siguen de allí en adelante. Empezó con Esteban en el libro de Hechos, seguían con la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, los dos hombres que mencionemos en la lección número 2, Ignacio y Policarpo, también murieron por su fe y empezaron a ver que hay cristianos que creen tanto en lo que creen que están dispuestos a morir por su fe. Estos se llaman mártires, los mártires de la fe. Se ve un patrón, un crecimiento de ellos en estos siglos, por muchos años ahí, en el inicio de la iglesia cristiana. En tiempos más recientes, en unos pueblos, en unos países, en unos pueblos, tal vez en su pueblo, en su lugar, se ha visto la persecución de cristianos y conoce a alguien que ha muerto por su fe en Cristo. No quiso renunciar, no quería renunciar su fe en Cristo por su gran amor, su gran entendimiento de la gracia de Dios y la salvación que tiene, que no puede negar, no puede renunciarlo. Entonces le cuesta su vida. Los que mueren por su fe se llaman mártires, mártires por la fe. Y vemos aquí en el inicio del reino de Nero, el inicio de generaciones, un inicio de línea de los que dan su vida. No solamente sirviendo, pero dan su vida hasta la muerte por su fe. El líder, el emperador siguiente del gran imperio de Roma se llama Domiciano. Domiciano. Reinó entre los años 81 a 96. Este Domiciano fue otro emperador que tal vez quiere conocer. Nero persiguió a los cristianos por ser enojado, por acusarlos, por quitar la culpa de sí mismo y ponerlo en ellos. Pero Domiciano estaba un poco más atento a lo que estaba pasando. Y cuando llegó a ser el emperador, empezó a leer la literatura de la historia y descubrió una tarifa para los judíos que ya no estaban cobrando, no estaban recogiendo esta tarifa. Entonces inició de nuevo. Empezó de nuevo la tarifa a todos los que no alaban a los dioses de Roma. O sea, pueden tener permiso para hacer lo que quieran en cuanto que paguen la tarifa. Si tiene la plata, puede hacer lo que quiera. Pero lo que pasó es que los judíos estaban pagando, pero los cristianos negaron a pagar. No querían pagar la tarifa. Entonces, se llamaron ateos. Lo que él hizo fue formalizar lo que es legal, formalizar la ley para identificar quién va a seguir y quién no quiere seguir. Y esto causó más claridad a las maneras en que estaban persiguiendo a los cristianos. Se llamaba ateísmo.
Nosotros lo conocemos hoy día como la creencia, como la gente que no cree en la existencia de Dios. En otra lección, en otra clase, podemos discutir la apologética y cómo responder a los que no creen en Dios. Esto no fue el mismo uso de la palabra del nombre aquí. Cuando él está diciendo ateísmo, está diciendo que la gente no reconoce a él como un Dios, que la gente no reconoce los múltiples dioses de Roma. Es que están opuestos a, significa una negativa, una creencia negativa, teísmo significando dioses, entonces están contra los dioses, contra el Dios de su reino y los dioses de Roma. Entonces, cuando los cristianos dijeron, no queremos pagar la tarifa, tampoco vamos a celebrar, alabar, reconocerte como Dios, los acusaron, los reconocieron como ateos, fuera de la ley, y se castigaban con la muerte muchas veces. Fue un tiempo muy difícil por ellos. Dicen una falta de, lo reconocen como una falta de respeto para los cultos del Estado. Significa que desea que el imperio de Roma se avanza. Una falta de respeto para los cultos del Estado significa que no desea que el imperio de Roma se avanza, o sea que está opuesto al avance de Roma. Otra cosa fue una palabra que se llama colegia. Esto significa la reunión, o sea, la colección de la gente. Otra ley que estaba bajo Domiciano fue que pueden reunir si pide permiso. Si su permiso está rechazado o negado, no se puede reunir. Bueno, cuando los cristianos querían reunirse, su permiso nunca estaba, nunca recibieron el permiso necesario para reunir como grupo de una forma legal. Entonces, son ejemplos de leyes puesto por Domiciano para hacer la vida de los cristianos muy difíciles. El primero, la violación de esta ley es la muerte. La violación de esta ley también estaba un castigo de multas, de finanzas, y hasta el punto también de dolor o maltratamiento físico hasta la muerte también. Cada vez que se congregaban, estaban rompiendo la ley de Roma. ¿Por qué querían hacerlo entonces? ¿Por qué seguían así los cristianos? Seguían en su alabanza porque no podían negar a Jesús. No podían negar lo que Dios había hecho en su vida. Su salvación, su experiencia de salvación fue tan real que se dedicaban a alabar, a reunir y celebrar las grandes cosas de Dios. Entonces, estaban dispuestos a recibir, a experimentar esta persecución del Estado, del imperio de Roma sobre ellos en este tiempo. En los primeros siglos, la persecución continuó. Como dije antes, el número de mártires por su fe es grande, es grandísimo en este tiempo. Si avanzamos unos 150 años más o menos, se levantó otra ola de persecución, otro tiempo de persecución grande. Porque cada vez que hubo desastre natural, cada vez que hubo enfermedad o una plaga en la tierra, cada vez que hubo hambruna
Imagínense lo que pasó. Se acusaron a los cristianos por no alabar a los dioses romanos. Pusieron todo sobre los cristianos. Y el reino de otro emperador, Diocleciano, se conoce como el gran y último persecución. Bajo su reino quemaron a muchos cristianos. En esta temporada, en esta temporada, empezaron a poner los cristianos en las arenas, en donde tenían que luchar por su vida contra animales, cosas feas que hicieron con los cristianos, quemándolos, matándolos de varias maneras. Voy a ponerle este nombre también porque el reino de este emperador marca el gran y último persecución, el fin más o menos de la persecución. Se llama Diocleciano. Diocleciano, el último. ¿Por qué es el último? Porque llega con un tiempo cuando él se cae de ser emperador y hay unos hombres luchando de nuevo a ver quién será el emperador nuevo quién será el emperador nuevo de Roma, quién va a ganar. Y llegando a la entrada de la ciudad, en una puente grande, hay una gran batalla entre dos hombres, Constantino y Maxencio. Constantino estaba luchando contra Maxencio, los dos tratando de ganar el imperio de Roma para ser el reino, el emperador supremo sobre todo. En la noche, durmiendo, soñando, pensando en todo esto, Constantino fue el que tuvo un sueño, una experiencia en que vio una cruz y entendió esta frase: con este signo conquista. Con este signo conquista. Voy a borrar esto para poner aquí los nombres de estos hombres claves. Constantino. Constantino fue tratando de llegar a ser el reino, el emperador de Roma en este tiempo. Tuvo este sueño en donde se vio la símbolo de una cruz. Y en su sueño escuchó: con este signo conquista. Entonces en la mañana, cuando se levantó el sol, juntó todos sus líderes y les dijeron: en la escudo de cada soldado ponga esta marca. Lo marcan de una forma. Unas historias dicen que lo marcaban con gemelas, con cosas brillantes. Otros simplemente con una tinta o pintura más o menos, pero en cualquier manera lo ponga esta marca, porque él lo había visto en alguna experiencia como una visión. Cuando lo pusieron, se fueron a la batalla contra Maxencio y imagínense lo que pasó. Ganaron. Una gran manera de ganar y conquistaron. Y Constantino llegó a ser el emperador de Roma en este tiempo. Por medio de esta experiencia, por medio de pensar en esta cruz y lo que él sabía de Cristo, dicen que él llegó a ser cristiano. De toda manera, lo más importante es que él inició un pacto que se llama el Edicto de
Cuando él mandó este pacto o escribió, firmó este edicto, fue para anunciar que ya no pueden perseguir a los cristianos. Marcó los fines, el inicio de los fines de la persecución tan grande de los cristianos. No marca el fin en todo el mundo, sino marcó el fin en el imperio de Roma en este tiempo. Entonces Dios usó a este hombre de una forma grande e importante para ayudar, proteger a los cristianos. Otra cosa muy interesante que voy a darles aquí. Constantino no solamente miró la cruz en esta visión, pero también tuvo idea de que Cristo está con nosotros. Entonces tomó las primeras dos letras del nombre de Cristo en griego. Las primeras dos letras de Cristo, Cristo tomó estas dos letras aquí y lo puso de esta forma lo puso de esta forma sobre su yelmo en la batalla. Y lo puso y fue el inicio también de este símbolo en la iglesia cristiana o en la historia de la iglesia, el uso de este símbolo para representar el nombre de Cristo. Bueno, esto es algo también que está interesante acerca de este hombre Constantino en esta temporada. Bueno, él marcó más o menos su reino marca más o menos el fin de la persecución formal bajo el reino o el imperio de Roma. El historiador Tertuliano dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y vemos en la historia de la iglesia aquí que de hecho muchos que dieron su vida para la fe, perseverando la fe, la enseñanza, la iglesia, muriendo, quemados, pues muriendo de varias maneras para perseverar la fe cristiana en estos tiempos tempranos. Voy a terminar con una historia más, de otra historia de un grupo de mártires que dieron su vida. Se llaman las 40 mártires de Sebast. Puede buscar la historia en línea si quiere para entender un poquito más. Su historia ocurre más o menos en el año 320 por allí. Entonces, en esta temporada de Constantino. Y dicen que un grupo de soldados, de 40 soldados, se encontraron que eran todos cristianos y los pusieron en un lago congelado, un lago en donde el lago ya estaba congelado y sólido, con hielo sobre todo el lago. Así tan frío fue en este tiempo. Los pusieron a todas las 40 allí desnudos, los quitaron toda su ropa y los pusieron allá sobre el hielo en el lago. Y estos pobres hombres estaban allí con bastante frío, congelados allí, muriendo de frío. Entonces, para tentarlos, pusieron fogatas aquí al lado, en la playa del río, y sobre la fogata pusieron gran botes de agua caliente en donde se puede venir para calentar el cuerpo y sobrevivir. Estaban gritándoles diciendo: renuncia a tu fe en Cristo y pueden pasar y venir aquí al agua caliente y te daremos tu ropa y puedes sobrevivir.
Pero los cristianos se quedaron allí, congelados, muriendo allí en el río. Uno salió del grupo y dijo, yo quiero. Y se apartó de los cristianos y entró cruzando el hielo y se metió en el agua. El agua fue tan caliente que metiéndose fue tan choque a su cuerpo que ahí mismo murió. 39 hombres ya en el hielo, viendo esto, pensando en su fe en Cristo y viendo el sacrificio que Él hizo, renunciando su fe. Pero un soldado, allí para asegurar que se quedaron allá, un soldado ahí mirando, un soldado que había oído de Cristo y viendo la fuerza de la fe de 39, se apartó de sus amigos, se apartó de los soldados, quitó su ropa y se fue y se metió allá en el hielo con ellos. Pasó la noche y llegando a la mañana siguiente murieron todos. Los soldados, para asegurar que nadie sobrevivió, recogió los cuerpos, los quemó y tiraron sus cenizas en el río allí en esta región o en este pueblo o lugar de Sebas. Es importante para nosotros entender, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ellos dieron su vida haciendo sacrificios de tiempo, de dinero, de posesión, de su vida, para que nosotros hoy día podamos tener la verdad de la palabra de Dios, nuestra fe en Cristo. Hoy día en el mundo hay muchos que todavía están sufriendo por su fe. Yo no sé en dónde están ustedes, si están escuchando este mensaje y esta lección, pero a lo mejor hay gente allá en su área que también están batallando y sufriendo con su fe y puede ser que están enfrentando persecución. Anímelos, hermano, anímelos a seguir y mantenerse firmes y puestos en Cristo. Anímelos, seguir adelante. Yo les animo, seguir adelante en el nombre de Cristo. Gracias por su atención. Lo siento por estas historias que son gráficas, pero son la verdad. Es la verdad de lo que ha pasado en la iglesia cristiana. Y nosotros tenemos el gran privilegio de avanzar el reino y seguir predicando en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo.